Hola, buenas noches. Voy a dar inicio a este octavo espacio abierto. Mm, Espero que ahí se esté viendo. Ay, eh, ok, entonces, como les decía, pues vamos a dar inicio a este octavo espacio abierto. Ya es el último de la semana del módulo. Bueno, también de la semana, pero es el último del módulo. Y en esta ocasión, pues vamos a ir abordando diferentes aspectos. Mm, Pero bueno, como siempre al inicio, vamos a mencionar las reglas de la etiqueta, dure- dudas y comentarios sobre el proyecto integrador y el foro de integración que tengan de estas dos actividades que se tienen para esta semana. También voy a abordar algunas especificaciones relacionadas con el proyecto integrador. Y en cuanto al foro de integración, pues vamos a revisar las instrucciones y las expectativas que que se tienen eh, que cumplir en el foro de integración. Entonces, en este caso tenemos las reglas en etiqueta que, como ya saben, las podemos dividir en dos categorías, una en cuanto al comportamiento. Entonces, en cuanto al comportamiento, pues hay que saludarnos, presentarnos con los compañeros, compañeras, los agentes educativos. Esto en los foros, ¿no? Entonces, ante cualquier participación, pues siempre hay que saludar. Y también el saludo va cuando utilizamos el correo electrónico. Hay que evitar comentarios y groserías que pueden ofender a los demás. Hay que respetar, en el caso de los foros, hay que respetar la postura de los participantes, aunque no estemos, pues, a favor de esa postura que tengan. En cuanto a la comunicación, hay que escribir correctamente el nombre de las personas a las que nos estamos dirigiendo. Hay que ser claros, hay que ser corteses, tanto con sus compañeros como con los agentes educativos. Agentes educativos sería SAME, ADC, tutor, tutora y una servidora, asesor virtual, ¿no? Hay que evitar los errores ortográficos. Este, no hay que difundir información ajena a los foros. Yo de repente les hago como comentarios, mensajes sobre temas de ortografía, ¿no? Que tiene pues mucho que ver con cómo hacen sus participaciones en el foro de integración o en los foros de aprendiendo. Pues bueno, no hay que incluir imágenes porque ocupan mucho espacio. Tratar de reducir a lo más que se puedan las abreviaturas, los modismos. Este, mm, Hacer los párrafos con una poca extensión y evitar colores brillantes que no permitan leer su texto, ¿vale? En esta sección era sección de dudas. Bueno, se quedó este mensajito que dice, al compartir el enlace de su actividad deben de dar al clic a la opción debería editar. Eso se quedó así de las demás actividades que ustedes realizaron en las que había que compartir el enlace. En este caso no hay un enlace que compartir y eh, pues no hay nadie en la sesión, así que bueno, pues esta parte de dudas. Dudas que a veces me han preguntado es sobre cómo, cómo se cuentan las palabras en Word. Entonces, eso realmente es muy fácil, no hay que darle una indicación a Word para que lo haga, ya lo hace de manera automática. Entonces, abro un documento de Word. Entonces, bueno, aquí tenemos el documento de Word. Y aquí, por ejemplo, voy a escribir mi nombre completo.
Y una vez que está así, pues si ustedes se dan cuenta aquí en la parte inferior izquierda, menciona el número de palabras que se están ocupando. Si yo le doy clic ahí, me va a arrojar esta nueva ventana en la que me dice como todas las características de de ese documento, que página solo tiene una, tiene tres palabras, tiene 19 caracteres con espacios y otros sin espacio, pues solo, no llega ni a un párrafo, pero lo cuenta como un párrafo y solo una línea. Entonces, aquí justamente eh, con estas opciones es donde ustedes pueden verificar el número de palabras que están reportando en su actividad. Mm, otra cosa, bueno, no, es que ahorita no recuerdo alguna otra duda que sea generalizada. A veces sí son muy puntuales las dudas, pero bueno, ahorita no recuerdo otra más. Entonces, bueno, aquí en el caso del proyecto integrador, pues en la plataforma les aparecen varios recursos en los que ustedes pueden revisar pues los temas abordados en las 3 semanas anteriores, porque justamente para hacer la actividad del proyecto integrador, lo que tienen que realizar es buscar toda la información acerca de todo lo que se ha visto de la semana 1 a la semana 3 y de ese modo pues poder realizar su proyecto integrador, pero pues sí es bastante información que hay que revisar. Mm, algo importante de esta actividad es que se pretende que ustedes puedan analizar las diversidades de teorías en cuanto a la evolución, la reproducción celular, patologías relacionadas, así como las repercusiones sociopolíticas de la manipulación genética. Entonces, bueno, eso es como el propósito formativo. Y ya habíamos, en la sesión anterior, ya habíamos revisado lo que era la rúbrica para el proyecto integrador y yo les había comentado que estas rúbricas, no solo para el proyecto integrador, sino para todas las demás actividades, las utilicen como una lista de cotejo, ¿no? Así de, bueno, por ejemplo, en la parte del criterio cognitivo, donde dice que elaboran un artículo de divulgación de cuatro cuartillas, aunque dice cuatro cuartillas, háganle caso más bien al número de palabras, de 1000 a 1200 palabras, en un procesador de texto donde incluyen los siguientes datos, ¿no? Entonces, esta es como su lista, ¿no? O sea, a decir, bueno, sí tengo el título, sí puse mi nombre, tengo una introducción clara sobre la evolución del ser humano, el desarrollo abordo los subtemas de manera clara, hay veces que no lo hacen así, y tienen, por ejemplo, imágenes que sean congruentes a los temas, ¿no? Porque luego ponen una cosa que no tiene nada que ver con lo que están escribiendo. Y pues en el caso de actitud mundial, pues es que entreguen su actividad, que este, lo hagan en tiempo, porque después ya no hay extensiones de tiempo de entrega para esta actividad. Y en el caso comunicativo aquí, cabe resaltar que esta parte sí es importante porque se la están omitiendo, que es esto. Ay, bueno, incluye lo de ahí arriba, pero más bien era toda esta parte, en donde dice, incluye las referencias de consulta y cita de fuentes de información confiables de acuerdo con todos los elementos. Eso es en cuanto a la referencia, ¿no? Y este es muy importante porque han estado omitiendo sus referencias, no solo las citas que van incorporadas en el texto que ustedes ponen, sino mm, en, en el caso de las citas, casi nadie pone las citas en el texto, ¿no? Lo que hacen es poner las referencias y entonces, aunque están poniendo las referencias, sí es importante que citen el texto que corresponde a esa referencia.
Sí, es importante que lo revise porque hay muchos que no lo entregan, no entregan así las citas, ¿no? Entonces, bueno, bueno, las referencias también. Y por último, pues el pensamiento crítico, que es que dice una conclusión congruente de 150 a 200 palabras sobre la relación de los subtemas en el contexto actual. Entonces, bueno, esta parte ya la había yo revisado en la sesión anterior. Aquí más bien quiero abordar el siguiente punto, que justamente recuerden que la teoría sintética tiene diversos postulados. En su plataforma, en la plataforma, hay un PDF que, vamos a ver si tengo por acá. Ajá, hay un PDF que es este. Bueno, no es cierto, no es PDF, es un recurso interactivo. Entonces le van dando clic a las diferentes opciones y les va a ir diciendo qué es la teoría sintética. Entonces va diciendo como todo. Entonces, incluye los postulados, que si no mal recuerdo son como 11 creo que les ponen. Y en mi caso, bueno, no retomo esos. O sea, sí, eh, no es que estén equivocados, pero luego están como poco entendibles, creo yo. Entonces, yo aquí seleccioné 5 que ayudan que seguro les va a ayudar a comprender, bueno, no, sí, a poder explicar la parte que les menciona que tienen que relacionar, ¿no? estos temas con su vida cotidiana. Entonces, sí es importante que tengan claro, ¿no? Cada una de las secciones, en este caso, lo de la evolución humana relacionada con la movilidad. Y como les decía, los postulados son los mismos, solo que vaya, vamos a decirlo así, dicho de otras maneras, parafraseados, pero prácticamente son los casi los mismos que presentan, que se presentan, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la unidad genética de evolución, dice que es la población, y esto a veces como que no es tan claro a qué se refiere eso, pero es que, por ejemplo, individuos de una misma especie, eh, bueno, de una misma especie pueden, ah, para que ocurra justamente la evolución, no es que solo cambie uno o dos y, y ya con eso se da la evolución es más complejo que eso y y entonces lo que nos menciona es que lo que cambian son las poblaciones, no los individuos así, solitos, ¿no? Y que solo uno de un individuo de una población contribuya tantísimo en, en bueno, sí, que contribuya, pues, a ver, espérame un momentito. Ok, entonces, les estaba yo mencionando que se considera que lo que evolucionan son las poblaciones y no los individuos, o sea que los individuos realmente no contribuyen eh, a a los cambios, ¿no? Para que una población de individuos terminen siendo dos especies diferentes o tres especies diferentes, tiene que ocurrir cambios en toda la población, en un montón de individuos para que ocurra eso. Luego dice que la evolución es producto de las mutaciones. La evolución actúa justamente sobre esas mutaciones porque las mutaciones van a dar en muchos de los casos y en otros no, va a dar como consecuencia variabilidad genética y también fenotípica. Entonces, esta variabilidad
es muy importante porque es lo que va a dar pie a que los organismos cambien. Si no hay variabilidad, pues seguramente no existiríamos como nos conocemos y tampoco existiría como este proceso evolutivo, ¿no? ¿Quién sabe qué sería? ¿Cómo estarían? Yo la verdad que no concibo a toda la biodiversidad sin la evolución. O sea, ¿cómo podría haberse dado de otra manera? Bueno, hay quienes dirán, bueno, pero este puede ser creada por Dios, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como muy opiniones de cada quien, pero desde mi punto yo no podría concebir la biodiversidad si no es basada en la variabilidad y en la evolución. Entonces, bueno, la evolución dice que es producto de las mutaciones. ¿Por qué? Porque, como les decía, eh, estas mutaciones van a dar variabilidad y para que haya evolución, pues debe de haber de dónde, ¿no? De dónde escoger o tener varias versiones y que de esas versiones solo se mantengan algunas. Ok, entonces, luego también dice las mutaciones y recombinaciones genéticas que ocurren en la meiosis son producto, eh, o bueno, se producen al azar y son la fuente de variación genética. Entonces, aquí algo importante, el hecho de que, por ejemplo, ocurran mutaciones o alteraciones genéticas en las células somáticas, o sea, esto es en piel, en riñón, en cualquier órgano que no, que sea diferente a las gametas, este, mm, no, solamente en el ciclo celular, pues tienen tienen una recombinación y en esa recombinación, no, perdón, en el ciclo celular no tienen una recombinación, no nada más da como mitosis para el caso de las células somáticas y pues ahí no hay variabilidad genética, todas las celulitas de nuestro cuerpo son idénticas genéticamente hablando. Las únicas donde sí podemos observar esta variabilidad genética son en las gametas, el espermatozoide y el óvulo. Entonces ahí es donde justamente vamos a tener o se va a observar estos cambios, ¿no? Que les decía que esto es más, o sea, para poder realmente cuantificar como los cambios que tiene una especie, hay un área de la biología que se llama ecología de poblaciones y justamente la ecología de poblaciones es la que cuantifica esas, es- esos dichos que mencionan otros autores. Y, y entonces, um, la recombinación genética solamente va a ocurrir bueno, las mutaciones, para que las mutaciones sean o ah, se preserven en en la población, estas mutaciones tendrían que haber ocurrido en las células de los óvulos y de los espermatozoides, porque es la única forma en la que se puedan heredar esas alteraciones. De otro modo, hasta la fecha, se sabe que no se heredan de otra forma, ¿no? Entonces tenemos a las mutaciones y las recombinaciones que van a ocurrir solamente en la meiosis. Y entonces, ¿quiénes son las únicas células que sufren esta meiosis? Pues pues son las células gaméticas, como el óvulo y los espermas, eso en el caso de los humanos. En el caso de las plantas, por ejemplo, también se le conoce como un óvulo, pero en el caso mm, de de la parte masculina, este, no todas las especies tienen diferenciada la parte masculina. Entonces, pero aún así, pues tanto los óvulos y en el caso de las plantas no se llaman espermas, sino es el polen. Este,
van a sufrir esta meiosis que va a garantizar que las células que se van a originar, o sea, los, las plantitas recién hechas que se encuentran en semillas, este, van a, van a sufrir justamente esta recombinación y lo que va a ocurrir ahí es que el producto de esa recombinación, pues es total, genéticamente hablando, es totalmente diferente a los progenitores, a menos que ocurra esta primera opción que les dije, les puse como muy en el principio, este, en el que, ok, entonces, ¿en qué estaba? Perdón, es que hubo un montón de ruido y tuve que silenciarlo, ya se me olvidó que le estaba diciendo. Entonces, bueno, es importante que sepan que en el caso de las células gaméticas, tanto en plantas, le estaba mencionando sobre el polen, que estas son el polen y hay polen y óvulos. En las plantas también sufren, bueno, no sufren, pasan por este proceso que se llama meiosis, que este proceso es muy importante para hacer esta variabilidad genética porque ocurren las recombinaciones. Y también tenemos lo que es el otro punto, que es la selección natural. Y esta selección natural pues va a actuar sobre esas variaciones, ¿no? Y como dice aquí en esta presentación, dice, favorece la existencia de individuos con características acordes al ambiente y descarta a individuos con características no aptas al ambiente. Y en ese caso, pues lo que vamos a tener es eh, lo que normalmente mm, se considera es que la selección natural es como un filtro que deja pasar aquellas características o mantiene esas características que van a ayudar a los organismos a reproducirse y a reproducirse y a sobrevivir y por lo tanto adaptarse a, pues, a las presiones selectivas que tiene el ambiente. Y por último, bueno, lo que se sabe es que estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, o sea, no de repente tengo una población de una sola especie y de repente aparece otra especie, ¿no? No, ese proceso es largo, 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 al cual le llamamos pues gradualismo. En en el recurso, en el recurso que está en la plataforma, vienen un poco más de, por ejemplo, viene lo que es la deriva génica, que también es importante. Este, pero bueno, con que mencionen algunas de estas que son un poco más sencillas de explicar, pues eso les queda bien, ¿no? Mm, pero tantito que no me deja avanzar. Ok, entonces, para que ocurra esta especiación, se llama, o sea, esta generación de nuevas especies, primero tiene que haber una diferenciación morfológica o fisiológica o ambas. Una vez que tenemos ya esa parte, pues también vamos a tener una diferenciación fenotípica. Y al final, después de un montón de años, vamos a tener esta especiación. Bueno, hay diferentes tipos de especiación, pero aquí, bueno, la especiación ecológica, que tiene que ver con cómo se adapta el organismo a diferentes recursos disponibles. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo una población ancestral. Cuando oigan esto del ancestro común, se refiere más bien a una población de cierta cantidad de individuos en la cual de ahí se parte para considerar que esa población originaria dio como consecuencia diferentes fenotipos y por lo tanto posteriormente ocurrió la especiación. Y ento- para, entonces no es que solo sea un individuo, un ancestro común, sino es una población ancestral.
Y esta población ancestral, pues vamos a tener que casi todos son iguales, pero si ustedes se han dado cuenta, en cualquier especie, por mucho que nos parezcamos, hay, por ejemplo, si ven en específico una característica, por ejemplo, la nariz de los humanos, ¿no? Tenemos un montón de formas, o sea, un montón de variedades. Pues lo mismo ocurre con los animales de una misma especie. Todas las características, por mucho que pareciera que todos son iguales, este, siempre la característica va a tener variantes. Esas variantes son las que participan o son, ajá, son las que participan en el proceso de evolución, porque habrá variantes que respondan de una mejor manera al ambiente, a las presiones selectivas, y habrá otras variantes que no respondan adecuadamente. Y entonces, pues lo que va a ir ocurriendo es que, por ejemplo, esta población ancestral que originalmente se alimentaba de semillas, a lo mejor lo que puede ocurrir es que encontraron un nicho, no toda la población, sino una parte de ella, por estas presiones selectivas de competencia en la alimentación. A lo mejor encontraron un nicho en el que pues no había tantísimas semillas, pero sí había mucha disponibilidad, supónganse, de frutos y pudieron, con la característica que tenían del pico, pudieron comer con mayor facilidad los frutos, ¿no? Y entonces esa característica pues empieza como a ser pues heredada y pues así nos podemos ir con todos los casos, por ejemplo, en los pinzones que observó Darwin, pues varían, pues no solo en tamaño, pero aquí lo más característico o lo que se hace como la observación es en la forma del pico. Dependiendo de qué es lo que comen, es la forma de pico que tienen. Es una herramienta, por eso aquí ¿por qué? Por eso aquí en la imagen vemos al pico como una herramienta que dependiendo de lo que se coma, pues es la forma que va a tener ¿no? Que va a tener el pico. Entonces aquí más bien esto es como un chiste biológico, ¿no? En el que el pico puede abrir o puede, ajá, puede ser utilizado para comer cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, y, y pues así pasa como en todos los organismos, o sea, se tiene una variabilidad en todas las características y dependiendo pues del ambiente, de las presiones selectivas, las características que mejor respondan a esas presiones selectivas son las que se van a mantener en la población. ¿Por qué se mantienen? Porque obviamente esas características van a favorecer al organismo para que sobreviva y se reproduzca. Sí, puede ocurrir que en otros individuos las características no los favorezcan en ninguna de esas dos situaciones. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues no se va a poder reproducir, no se va a poder alimentar, entonces va a perecer y se va a llevar consigo esas características que no fueron favorables. No es que la especie o los individuos elijan y digan, pues ahora yo quiero un pico más puntiagudo porque ese me va a ayudar a comer hojas. O lo quiero más robusto porque me va a ayudar a comer frutos más, como más, comer cierto tipo de frutos, ¿no? Entonces, no es eso, es que, pues es que como no fueron capaces de dejar descendencia esas características que no beneficiaron, pues, pues ya no se van este, van a empezar a tener menos frecuencia en la población, al grado de que pues llegan a desaparecer esas características y pues esos, junto con con sus, pues junto con todos los organismos que las presenten, ¿no? Y pues tenemos ciertos tipos de especiación, ¿no?
Aquí, como dices, se le denomina especiación al origen de nuevas especies y este proceso involucra diferencias genotípicas y fenotípicas entre poblaciones de una misma especie que se aíslan reproductivamente. Eso es algo muy importante, porque podemos tener diferencias que pareciera que hasta somos especies diferentes, pero mientras no haya un aislamiento reproductivo, no se puede considerar especies diferentes. Hasta que ya no se pueden reproducir entre ellos, entonces sí ya podemos hablar de que el resultado que tenemos son nuevas especies. Este es otro ejemplo, ¿no? En este caso utilizando escarabajos, en donde si se dan cuenta aquí tengo justamente una población ancestral, ¿no? Está, que casi que todos son cafecitos. Aquí no se alcanza a ver mucho, pero tenemos unos verdes cafezosos y lo más fácil de explicar en un proceso evolutivo para generación de dos especies diferentes es que la población original es dividida por alguna situación geográfica, ¿no? Debido al ambiente y pues empiezan a tener dinámicas diferentes estas dos estos dos conjuntos que originalmente venían de una sola población, entonces empiezan a tener ah, comportamientos diferentes y no solamente comportamientos, sino también aquí el ejemplo es con los insectos, si se dan cuenta el del lado izquierdo empieza a tener insectos más verdes que cafés. ¿Y eso a qué se debe? Probablemente una puede ser que el color verde ayuda a camuflajear al bicho para no ser comido. Normalmente ocurre eso, que los colores ayudan a la a camuflajearse. Y entonces seguramente lo que está pasando ahí es que la presión selectiva pues es el depredador y el depredador pues a lo mejor prefiere no solo que lo prefiere, a lo mejor es a los que alcanza a ver, porque los otros se mimetizan y se come a los insectos de color más cafecito, ¿no? Entonces deja un no ve, es que hay de dos, no, no tendremos que, una de las características de por qué no se coman los depredadores a los insectos, una es porque los insectos se camuflajean, o la otra es porque los sabores que tienen pues son desagradables, entonces a lo mejor ese color verde también hace que tenga una proteína que el depredador no le guste y pues no le gusta como sabe. Entonces, ¿a quiénes se va a comer? Pues a los que sí no saben feo, ¿no? Y a los que también puede observar y cazar. Y entonces eso que va a ocasionar que los organismos, o sea, que haya una gran depredación de los insectos café y vayan prevaleciendo los organismos de color verde. Como estos sobrevivieron a los ataques y pueden alimentarse y pueden dejar descendencia, entonces la población empieza a ver un cambio en el color porque pues estos que no son depredadores tienen mayor probabilidad de reproducirse y de dejar descendencia y entonces empieza a aparecer esa característica cada vez más con mayor frecuencia que la café. El caso contrario que ocurre del lado derecho. Y y pues así como están aisladas con con este evento geográfico que es que suba el nivel del río, pues empiezan a reproducirse solo entre ellos, aquí también. Y luego aquí dice, cuando el río se seca, las diferencias genéticas impiden la hibridación. Entonces ya no pueden reproducirse entre ellos, aunque originalmente venían de una población eh, muy similar, una población ancestral, pero dado que pasaron muchas generaciones y pasaron muchas cosas, ya no se pueden reproducir entre ellos. Y, y bueno, hay diferentes, la especiación que les estoy mencionando es un tipo de especiación que se llama alopátrica. Tenemos otra que es peripátrica, parapátrica y simpátrica, ¿no? La más sencilla de explicar justamente es esta, donde las poblaciones son aisladas, lo que les decía geográficamente. Y bueno, aquí
estoy representando a este ratoncito con diferentes, bueno, con solo dos colores de pelaje, pero acuérdense en esta terminología de alelos, una que son los alelos, ¿no? Los alelos son que para la misma característica tengo diferentes variantes, ¿no? Por ejemplo, el color de piel, tengo dos variantes que es el pardo y el negro y el pardo. Y entonces esos son los alelos, ¿no? Las variantes que tiene esa característica. Y pues tenemos al heterócigo. Heterócigo se refiere a que tenemos, acuérdense que siempre los genes vienen en pares, o sea, el gen uno viene en par, el gen 2 viene en par. ¿Por qué? Porque uno de los pares fue heredado por la mamá y el otro por el papá. Y entonces, cuando, cuando de un solo gen tiene ambas variedades, ¿no? O dos variedades diferentes, o sea, expresan cosas diferentes. Por ejemplo, este expresaría para el color negro y este para el color pardo. Y cuando están en el mismo organismo, le vamos a llamar que son heterócigos. Hetero porque son diferentes, ¿no? Entonces son diferentes alelos que se presentan. Y puedo tener a un homócigo, que son los mismos alelos. Y también de este lado tenemos un homócigo. El homócigo para negro y el homócigo para pardo. Y aquí algo importante también, aquí se puede observar esta terminología que también se tenía de los alelos dominantes. ¿A qué se refiere con alelos dominantes? Que, por ejemplo, cuando tenemos esta condición de heterócigo, uno pensaría, ¿y entonces cuál de los dos se expresa? ¿O es una combinación la expresión es una combinación de ambos? No. Bueno, así como lo estudió Mendel, es que se expresa uno o el otro. Sin embargo, hay un fenómeno que se ha estudiado que es la codominancia, en donde se expresan los dos. Pero ese, bueno, esos son casos que sí pasan, pero que no se abordan aquí. Pero entonces aquí lo que tengo es que cuando tengo esta condición, este, voy a tener, y entonces nos preguntaríamos, ¿no? O sea, como pregunta. Nos podemos preguntar cuál de estos dos características es la que va a tener el bicho, ¿no? Pues va a tener la característica del alelo dominante. Se llama dominante porque cuando están en esta condición de heterócigos, el que se va a expresar es el dominante y el recesivo ahí está, pero no se logra expresar. Y pues aquí, por ejemplo, nosotros lo llamamos no solo como homócigo, sino es el homócigo dominante y este es el homócigo recesivo. O sea que para que se pueda expresar este gen, tiene que los alelos deben de ser iguales, deben de expresar lo mismo y, y de esa forma se puede expresar el homócigo para el parto. Tienen que ser los dos alelos, tienen que ser partos, si no, no se va a expresar y lo que se va a expresar es el color negro. Bueno, aquí tenemos ah, esto de mm, pues nada, ese es un árbol filogenético que tenemos. Árbol filogenético. Espérenme tantito. Estoy buscando. Mm, ok, entonces tenemos a este árbol filogenético. Nada más está representando eso, en donde lo que quiero que observen es que en la base, pues tenemos al ancestro común que dio origen a todos estos. Y así en la base de antes de la rama, pues podemos tener un ancestro que dio como consecuencia al gibón y a otro que dio al orangután. Luego de aquí, su ancestro común nos dio como origen al gorila, al chimpancé, bueno, al gorila, y de aquí pues, también tengo otro ancestro común. Aquí nada más cabe aclarar que hay un error común en conceptos cuando mencionan que el ser humano evoluciona del chimpancé. Eso es incorrecto porque no es que de repente eh,
poblaciones de chimpancés van a cambiar y van a dar como consecuencia al ser humano. No, lo que ocurrió es que tanto el chimpancé como el humano tienen un ancestro común, que esa población ancestral, una dio como consecuencia, una parte de ella dio como consecuencia a los organismos que conforman a la población de chimpancés y otra porción de esa misma población dio como consecuencia pues a nosotros, ¿no? A los homínidos. Y, déjame tantito. Ok, eso es en cuanto al punto uno, ¿no? En el punto dos, ay, avanzar. Entonces, aquí esa parte de que ustedes tienen que argumentar, eh, cómo es que la teoría sintética ayuda a explicar la evolución humana, pues es toda esta parte. Y la otra parte que se menciona es, o que vamos a mencionar, es la movilidad humana y la evolución. Y en esta parte yo les había comentado que aquí lo que tienen que hablar, porque a veces lo mencionan al revés, es que ustedes digan cómo la evolución, cómo los cambios, por ejemplo, el bipedismo, la conducta, la postura erecta, contribuyeron a la movilidad. O sea, cómo esas características evolutivas que se fueron dando contribuyeron a que el ser humano cada vez más viajara a cualquier parte. Actualmente estamos en todo el mundo. Entonces, ustedes tienen que mencionar cómo es que esas características fueron importantes o han sido importantes para la movilidad humana. Y no al revés, porque a veces lo que mencionan es cómo es que eh, la movilidad humana contribuye a la evolución. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y entonces eso lo tienen que mencionar. Mm, y también se pide que deben de incluir dos implicaciones sociales, dos culturales y dos biológicas, en el que sí es importante que para para este punto, ustedes incluyan justamente estas implicaciones que recuerden que son las consecuencias, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias ha tenido la movilidad humana en cuanto a lo social, en cuanto a lo cultural y lo biológico? Mm, 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 mm. Espérenme, es que estoy. Ok, entonces, pues aquí, por ejemplo, luego aquí no lo mencionan y eso también ya se los había mencionado, me parece, en alguna otra sesión. Si ustedes, si nosotros nos vamos a la plataforma y aquí en la plataforma buscamos ah, hay uno que, oh, no, aquí, debe de ser en la semana 2.
Ok, entonces aquí en este recurso que se llama una sociedad cambiante, ya les había yo mencionado que aquí les aparecen las consecuencias o las implicaciones. Ujú. Acá, ¿no? Dice, la movilidad humana a diferentes zonas de su país o a otras naciones en busca de mejores condiciones de vida tiene diversas implicaciones naturales, sociales, culturales, económicas y políticas. Y aquí, si ustedes le van dando clic, aquí por ejemplo, naturales, pues cambios en el ecosistema, en lo social, modificaciones de las estructuras de la población, culturales, cambios en las costumbres. Entonces, bueno, para que se den una idea y amplíen estas implicaciones que les indican en la actividad, porque de hecho también en la... ay, ya, perdón, es que... Ok, entonces sí, revisen sus recursos. mm, y, y entonces, una de las cosas que, por ejemplo, en el caso de cómo ha contribuido la evolución, perdón, la movilidad, no, cómo ha contribuido a una de las consecuencias, por ejemplo, les decía, en el caso de las biológicas, que decía que modificaciones, pero también en los seres humanos, pues ha influenciado en esta, por así decirlo, mezcla genética, ¿no? Y que pues esta mezcla genética la, la podemos poner como ejemplo, antes de que llegaran los españoles, pues nuestras características, las características de nuestros antepasados, ¿no? Antes de los españoles, pues eran de cierto modo. Cuando llegan los españoles y ocurre todo el mestizaje, pues en ese caso hay una mezcla genética que justamente contribuyó a la diversidad biológica y también pues tenemos una consecuencia más cultural, es que pues hay una diversificación también de la cultura, ¿no? De la cultura humana. Y en el caso de la relación entre el ciclo, perdón, entre el sistema nervioso y reproductivo, dice que en tanto como se articulan para lograr la reproducción del ser humano, pues sí tienen que ustedes mencionar cómo es que, cómo es que ha ocurrido esta relación a través eh, de muchos cambios. Bueno, no de cambios, sino cómo es que el sistema reproductivo y el sistema nervioso se comunican para que se logre la reproducción del ser humano. Y eso pues tiene que ver mucho pues con la evolución. O sea, acuérdense que uno de los puntos importantes de la evolución es que hay que dejar descendencia, ¿no? O sea, no solo es que yo tenga, o sea, se tengan las características para poder sobrevivir al medio ambiente, sino que también se tenga la posibilidad de heredar esas características. Y entonces, pues se tienen que comunicar el sistema nervioso y el reproductivo, y ustedes tienen que decir cómo ocurre eso, y también, pues que estén conscientes que ambos sistemas son productos de la evolución. ¿A qué me refiero en eso? Es que eh, pues por así decirlo, la complejidad del sistema nervioso que tenemos es justamente porque nos sirve pues para poder integrar toda la información del exterior y del interior
para poder responder de manera adecuada ante las presiones selectivas. Y entonces el sistema nervioso pues es total y absolutamente producto de la evolución y también el aparato reproductor también es parte muy importante de la evolución. Y aquí también importante es que, como ya les había mencionado, la meiosis, que es una fase del ciclo celular, es muy importante porque nos va a incrementar la variabilidad genética de los organismos y lo cual es muy importante en el proceso evolutivo, o sea que es muy importante la variabilidad, ¿no? Toda la variabilidad que se tiene. Y en el caso, en el último punto, que es de del manejo de la manipulación, ahí ya les había mencionado que traten de buscar, ¿cómo se llama? Avances biotecnológicos, pero relacionados a la manipulación genética, que no se queden con procesos biotecnológicos, como por ejemplo la elaboración de cerveza o la elaboración de pan. Sí son procesos biotecnológicos, pero no están haciendo una manipulación del ADN. Entonces, ahí pues sí es importante que, que busquen manipulación del ADN así en el buscador o pongan un término que les puede ayudar a encontrar este tipo de cosas, que es ingeniería genética, ¿no? La ingeniería genética, pues, es la que justamente es el área del conocimiento en la que, pues, se hacen estas modificaciones al ADN y entra dentro de la biotecnología. Y también recuerden explorar la parte de beneficios que se puede tener de la manipulación del ADN. Y mm, de aquí, bueno, de aquí ya creo que era todo. Bueno, no, de aquí tengo como una imagen de, como dice ahí, línea de tiempo de los homínidos. El homínido más antiguo que tenemos, que se reconoce, es el Australopithecus ramidus, y de ahí, bueno, viene el Australopithecus afarensis, el Australopithecus africanus. Y el género Australopithecus, el último que se tiene registro es el Australopithecus robustus. De ahí el Australopithecus africano no solo dio como consecuencia al Australopithecus robustus, sino también al Homo habilis. El Homo habilis eh, va a dar como consecuencia al Homo erectus, luego al Homo sapiens y por último, pues al Neandertal y al Homo sapiens, 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 sapiens. Bueno, solo con dos. Este, y, ¿qué otra cosa? Bueno, esto era en relación al foro. Bueno, voy a mencionar rápidamente al foro. En el caso del foro, les piden que aborden características que consideren ustedes relevantes. Pero no es como cualquier cosa que ustedes digan, yo creo que algo que contribuye a la evolución del ser humano es la computadora o la tecnología. Ahí súper tache, o sea, es que ustedes tienen que mencionar características más que nada biológicas que nos separan de nuestros antepasados primates, ¿no? Como que características, pues la posición erecta, la posición del cráneo, el tamaño del cerebro, el lenguaje, la habilidad de crear herramientas. Esas son características que están presentes y que sí nos hicieron cambiar con respecto a los primeros homínidos. Bueno, ahí hay más, pero
Y este también ya lo habíamos visto, entonces es solamente, pues, cuáles son las características de esta posición erecta y de caminar de manera bípeda. Mm, esto también ya se los había yo mencionado. Ay, perdón, es que como hacen ruido, le pongo el silencio y luego ya no le quito el silencio. Ya nada más como para acabar, pues esto creo que ya se los he mencionado, que la interrogante que se tiene es si los neandertales eh, también podrían hacer, o sea, si tuvieron a lo mejor crearon como nosotros el lenguaje, ¿no? Porque se sabe que este gen que es FOXP2, que está muy relacionado al lenguaje, pues lo tenían presente también estos Homo sapiens neandertales. Y ya para terminar y cerrar todas las sesiones de este módulo, eh, pues recuerden, tienen que, puntos importantes, pues entregar su proyecto integrador con el número de palabras que se les solicita. Pongan citas, pongan referencias, las referencias que estén conforme al formato que se indica en el manual de citas y referencias. Traten de, pues, no extenderse tanto, de ser más concisos en sus explicaciones, abordar lo que realmente se le está pidiendo, porque luego se van por ahí, dirían, por la tangente. Y pues no ponerle fondos a su texto, aunque pareciera que se ven bonitos, dificulta mucho su lectura. ¿Y qué otra cosa? Y bueno, pues más nada, agradezco mucho que en algún momento vean este video y pues les deseo lo mejor en los siguientes módulos que tengan. Bonita noche. Mm, permítanme.